Vamos a ver en este momento el tema miocarditis. Vamos a poner en modo presentación. Y la idea es que veamos esta patología que tiene cierta complejidad y algunas particularidades, como para ver sobre todo su gran espectro etiológico y las posibilidades que tenemos de encontrar un paciente en la era post-COVID que esté padeciendo alguna de sus características. La miocarditis se define como una enfermedad inflamatoria no isquémica del miocardio asociada a disfunción cardíaca cuya etiología puede ser múltiple. Podemos decir que es más frecuente en hombres, tiene una edad bimodal, se presenta en niños y adolescentes de una forma aguda y en adultos de una forma más insidiosa o subaguda. En general, en adultos se presenta en la segunda y tercera década de la vida y su incidencia es de 4 a 14 personas por cada 100.000 habitantes en todo el mundo. La tasa de mortalidad, fíjense, no es nada desdeñable, de 1 a 7%, pero lo que más nos preocupa es que representa el 4 a 12% de casos de muerte súbita en jóvenes. Y por eso es que queremos compartir con ustedes este tema. Como dijimos inicialmente, la miocarditis reconoce numerosas etiologías. Las podemos clasificar en etiologías infecciosas y no infecciosas. Dentro de las infecciosas, lo más frecuente van a ser las causas virales, pero también reconoce etiologías parasitarias, bacterianas, espiroquetas, rickettsias y causas micóticas. Dentro de las causas no infecciosas tenemos mecanismos inmunes y causas tóxicas. Y dentro de los mecanismos inmunes están las enfermedades sistémicas autoinmunes y por alergenos. Dentro de las causas tóxicas las podemos clasificar por fármacos y drogas, metales pesados y agentes físicos, hormonales y rechazo de trasplantes. Vamos a ver que dentro de las etiologías infecciosas reconoce este gran espectro de microorganismos. Fíjense, la mayoría de los microorganismos, si es casi todos, pueden producir miocarditis. Pero quiero que recuerden que los virus son por lejos los que más frecuentemente pueden dar una miocarditis. Prácticamente todas las familias de los virus, específicamente los virus herpes, el VIH, los virus de la hepatitis, el virus de la influenza y el coronavirus. Miren el espectro de enfermedades sistémicas autoinmunes, en donde está la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, Kawasaki, sarcoidosis, la granulomatosis con poliangiitis, enfermedad de Wegener, con eosinofilia, enfermedad de Chura-Strauss, la polimiositis y dermatomiositis, enfermedad inflamatoria intestinal y la miocarditis de células gigantes como posibilidades de enfermedades sistémicas autoinmunes que pueden dar miocarditis. Por alergenos, el tozoide tetánico y la vacuna de la viruela. Y como fármacos, numerosos fármacos pueden dar miocarditis. Recordemos siempre que los fármacos pueden dar una entidad, ya sea por frecuencia o por la posibilidad de ser ese fármaco el único que en esa persona por idiosincrasia puede dar esa entidad. Por lo tanto, si el paciente está tomando un fármaco y le da una miocarditis, tenemos que buscarlo a ver si existe la posibilidad de que ese paciente sea el único que está con esa situación relacionada con el fármaco. Por respecto a las causas tóxicas, también puede ser por fármacos y drogas, metales pesados como el hierro, el cobre, el plomo, el arsénico y las secundarias a radioterapia,
han sido descritas también, y hormonas como la tirotoxicosis o el feocromocitoma son causas de miocarditis. ¿Qué pasa con la fisiopatología? Se ha demostrado que en los primeros días, en la fase aguda, cualquier microorganismo de los que hemos nombrado, o la posibilidad de que la inmunidad ante el antígeno que se produzca por el patógeno o por lo que sea, dé inicialmente una respuesta a través de macrófagos que va a producir necrosis y apoptosis de los miocitos. Eso, si es el caso de la causa infecciosa, va a darse, por ejemplo, una replicación viral con mayor respuesta, con mayor posibilidad de que se produzca mayor inmunidad, y esto se hace reverberante produciendo un daño. En la fase subaguda, de semanas a meses, producen los anticuerpos con la inmunidad adaptativa y se producen distintos mecanismos endógenos de reacciones cruzadas, de mimetismo molecular, de distintas respuestas celulares que van a ser en la fase crónica de meses y años después dos posibilidades: o una resolución completa con eliminación del patógeno, resolución de la inflamación y restitución ad integrum, o la cronificación con desarrollo de la miocardiopatía dilatada, que es como se resuelve en general esta particularidad de la miocarditis, y ya sea con eliminación o no del patógeno, puede ser que no lo volvamos a encontrar, pero sí que persista la inflamación con una destrucción progresiva del tejido y las manifestaciones que se puedan dar. ¿Cómo se clasifican las miocarditis? En miocarditis subaguda, que es la dilatada idiopática, miocarditis aguda, miocarditis fulminante, miocarditis crónica activa y miocarditis crónica persistente. Esta clasificación nos va a permitir ver las particularidades del paciente respecto a las manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son estas manifestaciones clínicas? Que el paciente esté desde asintomático hasta formas fulminantes con desarrollo de shock cardiogénico, lo cual se da entre el 3 al 9%. En general, la principal manifestación de la miocarditis respecto a la clínica es el dolor torácico. Y ese dolor torácico está presente entre el 82 al 95%. Es un dolor de tipo pericardítico o pseudoisquémico, con el que hay que hacer diagnóstico diferencial. La disnea está presente hasta en el 49%, puede ser nueva o puede ser que si el paciente tiene antecedentes, sea una disnea que empeore la disnea habitual. El síncope está presente hasta el 7%, y la otra gran manifestación que tenemos que tener en cuenta, además del dolor torácico, es la fiebre, que puede estar presente hasta en el 65% de los casos. Otras manifestaciones que puede tener el paciente son palpitaciones, directamente que se presente como una insuficiencia cardíaca descompensada, o a través de arritmias. En general, los pacientes jóvenes tienen sintomatología más florida y aguda, y esto se da en relación a la respuesta inmune, que suele ser mucho más florida que en los pacientes de edad más avanzada. ¿Qué pasa con el examen físico? Puede ser que el paciente presente solo una taquicardia, pero también puede presentar el R1 disminuido, un ritmo de galope, un soplo sistólico que en general es apical y es transitorio, o todas las manifestaciones clínicas de una insuficiencia cardíaca, o puede presentar un embolismo pulmonar y sistémico. El electrocardiograma va a ser anormal hasta en el 96% de los casos, desde el 62%, es decir, que no siempre es anormal. Y la principal anormalidad que debemos recordar en la miocarditis es la alteración del segmento ST y de la onda T, lo que remeda un proceso de tipo isquémico. También podemos tener arritmias ventriculares, trastorno en la conducción auriculoventricular e intraventricular, y en la onda Q, que eso es mucho más raro. Por lo tanto, lo que debemos recordar es que el electrocardiograma en general tiene alteración del segmento ST y de la onda T. Como podemos observar en este electrocardiograma, que es de un varón de 21 años con miocarditis y algo de afectación del pericardio,
En las derivaciones de las extremidades se observa una elevación del segmento ST. En las derivaciones 2 y ABF tiene una imagen de trastorno de la repolarización, fíjense, con la repolarización en 2 y en ABF totalmente alterada, y tiene alguna muesca final del QRS. En este otro electro de una mujer de 67 años con miocarditis y también con derrame pericárdico, se observa la elevación del segmento ST en B4 y en B6. En el laboratorio puede haber alteración de las transaminasas con afectación de la CPK y de las troponinas I y T, sobre todo la I, que tienen 64 al 100% de las posibilidades de estar alteradas y que podemos hacer una curva de seguimiento. Y podemos también tener alteración de los reactantes de fase aguda, que la PCR, la proteína C reactiva, puede estar alterada hasta en el 99% de los pacientes. La radiografía de tórax va a mostrar un crecimiento de la silueta cardíaca con signos de congestión pulmonar, como podemos evidenciar en esta radiografía de tórax, en donde, fíjense, está alterada la relación cardiotorácica y se ve un aumento de la silueta cardíaca. El ecocardiograma va a mostrar disfunción ventricular izquierda, trastornos de la motilidad, presencia de trombos, aumento del grosor de la pared y disfunción diastólica. Y los estudios radioisotópicos que se pueden realizar, como la gamografía con galio, el PET con 18 fluorodesoxiglucosa, permiten realizar diagnóstico en la fase aguda y monitorización de la evolución, como podemos ver en estas imágenes, en donde se ve sobre todo distintas alteraciones de la pared miocárdica, como podemos ver entre esta imagen y esta otra imagen, en donde se ven estos realces y estas alteraciones en la pared del miocardio. Si hiciéramos una comparación de los métodos diagnósticos, veríamos que la especificidad está dada sobre todo por la troponina, como mencionamos inicialmente, por la presencia, sobre todo, de la resonancia magnética nuclear, que hoy día se considera uno de los elementos más importantes, y obviamente por la biopsia miocárdica, que enseguida vamos a nombrar. También tenemos que tener en cuenta que muchas veces vamos a hacer diagnóstico a través de la enfermedad sistémica asociada o la identificación viral. Los cultivos en general suelen ser negativos, o la PCR, pero ya no la proteína C reactiva, sino la reacción de polimerasa en cadena del microorganismo involucrado. Y como les decía, la biopsia, que enseguida vamos a mencionar. ¿Qué complicaciones pueden tener estos cuadros? Agudas arritmias, que dan un pronóstico variable, como el bloqueo de rama asintomático hasta una taquicardia ventricular, una insuficiencia cardíaca aguda hasta el shock, una miopericarditis indistinguible de un síndrome coronario agudo, o complicarse con un derrame pericárdico o una pericarditis constrictiva reversible o no, o recurrente, y complicaciones crónicas, que son que en el 20 o 30% pueden progresar a fenómenos de autoinmunidad, como miocardiopatía dilatada, como mencionamos en la fisiopatología, no isquémica, con mal pronóstico a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque van a presentar disfunción ventricular y progresión hacia insuficiencia cardíaca terminal en un periodo de tiempo variable. Como les mencioné, el estándar, el patrón de oro para el diagnóstico de miocarditis es la biopsia endomiocárdica, que tiene los criterios de Dallas, que son muy largos, pero que tienen una triada para recordar, que son la infiltración inmune, la muerte de los miocitos no isquémica y células inmunes adyacentes a esos miocitos muertos. Tiene una clase 1 de recomendación, que es el paciente con insuficiencia cardíaca desconocida de menos de 2 semanas de evolución, con ventrículo normal o dilatado y compromiso hemodinámico, o el paciente con insuficiencia cardíaca de etiología desconocida de 2 semanas a 3 meses de evolución, con ventrículo izquierdo dilatado y arritmia de nueva aparición, ya sea un bloqueo, o ya sea un Mobitz, o sea una arritmia severa, o falta de respuesta al tratamiento durante 1 a 2 semanas. ¿Cuál va a ser el tratamiento de la miocarditis? Tenemos dos posibilidades. Si el paciente está estable, monitorización hemodinámica estricta, seguimiento clínico,
analítico, electrocardiográfico y ecocardiográfico, y reposo. Si el paciente está inestable, soporte vasoactivo, soporte respiratorio, asistencia ventricular, membrana extracorpórea con oxigenador y hasta el trasplante. Obviamente tendremos que tratar la arritmia, tendremos que tratar la insuficiencia cardíaca y tendremos que decidir si es necesario un tratamiento inmunomodulador o inmunosupresor dependiendo de la etiología de esa miocarditis. Entonces, como conclusiones, podemos decir que es una patología muy amplia y compleja, fundamentalmente por el amplio espectro de etiologías, porque muchas de esas etiologías son difíciles de definir por la dificultad que tenemos en llegar al diagnóstico etiológico y en realizar una biopsia endomiocárdica, por la carga de mortalidad nada desdeñable, sobre todo en personas jóvenes, porque es una enfermedad infradiagnosticada, por la causa importante de muerte súbita en estos jóvenes, como mencionábamos, porque es imprescindible tener un alto grado de sospecha, porque es una evolución muy variable e imprevisible, y porque falta investigar nuevas dianas terapéuticas, no existiendo actualmente tratamientos específicos en la actualidad. Hasta aquí lo que teníamos para compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención. La bibliografía sugerida son, como siempre, nuestros libros de texto elegidos. Y hay un llama del 2023 con diagnóstico y tratamiento de la miocarditis aguda que está muy actualizado, recomendable para leer el tema.